la realidad de que la inteligencia artificial y todas estas tecnologías están cotidianamente y que la vida ya no es la vida real de cuando nos juntamos a tomar algo y la vida artificial de cuando estamos en una pantalla. Es todo la misma cosa. Ahí está, ¿cómo andás, Freddy, querido? Tanto tiempo. ¿Qué haces, crack? Contento acá de charlar con vos, sí, mucho tiempo. Qué lindo verte ahí con la batería, laburando con la ciencia de datos. Sí, la gente piensa que estoy todo el día tocando la batería, pero no. Está más Bueno, de adorno últimamente. escuché una cosa, viste que estamos un poco en la época de la posverdad, ¿no? Donde ya como que todo es cierto y todo es falso a la vez, y en la discusión de las fake news y demás, y vos estás muy vinculado a un tema que es un poco la ciencia de datos, ¿no? O sea, contanos para qué sirve poder, digamos, analizar, poder medir, y si eso puede tener un impacto o no en esta discusión de si existe o no la verdad, ¿viste? Sí, bueno, la ciencia de datos y la inteligencia artificial, que son las técnicas más usadas para hablar de datos, digamos, ¿no? Hay un montón de aplicaciones. Hay gente que lo puede aplicar a, por ejemplo, a lo comunicacional, a las redes sociales, al análisis político. Yo especialmente me dedico no a eso, sino a cómo las organizaciones lo pueden usar para su beneficio, digamos. Y cuando digo organizaciones, fíjate que no digo empresas, no es solo empresas, sino también organizaciones que pueden ser, por ejemplo, no sé, un ejemplo volado para que veas dónde puede llegar esto. En el momento de COVID, el máximo pico de COVID, hablamos con un sanatorio médico acá en Buenos Aires, que era el que recibía, el segundo que recibía más casos de COVID graves de Argentina. Hicimos una predicción, o sea, entendimos todos los datos que estaban recibiendo de los casos de COVID, hicimos una predicción de cuántos casos iban a recibir los próximos 15 días. Ellos tenían entonces un tablero donde miraban, en 15 días van a ingresar tantos casos. Y tuvo una precisión del 98%. Eso es ciencia de datos también, es usar los datos para anticiparnos a una situación que puede pasar, disminuyendo el riesgo. Ese tipo de decisiones basadas en datos es la manera que las organizaciones más avanzadas del mundo laburan. O sea, te estoy hablando de cómo Netflix, la clave del éxito de Netflix, la clave del éxito de Spotify, de Google, de todas esas empresas, es usar bien los datos. Eh, Ahora, después hay usos que pueden ir para lo que te imagines. Se está usando en el Mundial ahora para detectar el VAR semiautomático, polemiquísimo. Se usa para detectar una mancha en un pulmón, que puede ser una enfermedad con determinada gravedad, puede ser una mancha en la piel y predecir la probabilidad de que eso sea importante o no. Se están usando estas técnicas para miles de cosas. Y por eso es tan importante para mí ponerlo a la mesa, entenderlas, ver los riesgos, las cuestiones que pueden pasar para que tengamos en cuenta, pero entenderlas y conocerlas principalmente, ¿no? Che, Fred, acá aplicaría un poco digamos, ese axioma que dice dato mata relato, un poco en tu universo. Sí, hay empresas con las que trabajo, por ejemplo, el otro día un banco importante me dijo, el director me dice, acá a esta sala no entra nadie con un Excel, me dice. No entra nadie con un Excel. ¿Qué significa? Porque si vos tenés un Excel, son datos, pero los podés haber manipulado. Entonces, si vos tenés un relato construido a base de datos manipulados, tampoco tiene sentido. Si vos tenés datos que están sesgados, que no son todos los datos que podrías tener para analizar un fenómeno, tampoco sirve. Entonces, dato mata relato es una frase que suena bien y que tiene sentido, pero también los datos no siempre son toda la solución, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de inteligencia artificial y de sesgos, ¿no? Que te dicen, la inteligencia, hubo casos muy conocidos, ¿no? La inteligencia artificial discrimina a personas, ¿no? Y claro, hubo casos muy famosos, por ejemplo, de gente que quiso sacar un crédito en un banco y al marido, el dueño de casa, le daba un monto específico y a la mujer que vivía en la misma zona, en la misma casa, con un sueldo parecido, le daba mucho menos dinero. Y bueno, vos decís, ese crédito que quería darle, ¿era un crédito que tomaba datos? Sin duda, tomaba datos. Ahora, los datos tenían un sesgo tremendo respecto al género. Lo mismo pasó en casos en Estados Unidos al principio de hace como 15 años, ponele, cuando se empezó a implementar cada vez más seguido esto de la inteligencia artificial.
que se había una persona negra quiso entrar a un lugar, no le habilitaron el acceso, la inteligencia artificial, las cámaras, no le habilitó el acceso porque no lo reconoció como persona. Porque todos los datos para entrenar a esa inteligencia artificial en cómo era una persona para que la identifique, eran de personas blancas y no había personas negras. Por lo tanto, la inteligencia artificial no lo pudo contemplar así. Entonces, los datos pueden haber estado sesgados y la verdad esa que entiende la inteligencia artificial es incompleta. Por lo tanto, hay un montón de desafíos ahí que son desafíos no de la tecnología, si lo vemos, son desafíos de nosotros los humanos, de cómo encaramos la construcción de estas soluciones, ¿no? Desde una mirada a veces cerrada, por eso, por ejemplo, nosotros tratamos de tener equipos muy diversos, tenemos, no sé, filósofos, tenemos gente que estudió filosofía, tenemos gente que estudió psicología, sociología, bueno, tenemos gente de economía, tenemos gente también que estudió ciencias políticas, o sea, de una diversidad tremenda que aportan la mirada para lo cual decidieron estudiar y que suma un montón, ¿no? Sí, porque viste que también está esta discusión con respecto a los datos, que esto del cherry picking, ¿no? Como que vos, de repente, hay una situación, surge digamos, alguna cuestión, algún tema puntual, y yo me agarro de ese dato y digo, bueno, porque en realidad el 20% de la gente hace tal cosa. Entonces, eso está puesto en un contexto, ¿no? Porque, digamos, Exacto, fuera del contexto no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo sí, me tomo eso y como que doy vuelta el argumento, no sé exacto. Eso es lo ¿no? que quise decir, y lo dijiste mejor que yo, es los datos están en un contexto. Los Claro, datos están en un contexto. Si vos decís, che, este mes vendimos 20% menos. Pará, uy, es un desastre. Pero pará, ¿cuánto vendiste el noviembre del año pasado? 30% menos. Listo, estamos bien. claro. Ese es un ejemplo clarísimo de cómo los datos a veces se manipulan, y de hecho está lleno de ejemplos de eso. Entonces, dato mata relato, haciendo doble clic, te aparecen estos planteos, ¿no? Che, Fred, y a mí me pasa, te voy a contar algo medio personal, pero que creo que está bueno para tener la discusión. Yo soy comunicador social y abogado, tengo dos carreras digamos, de la UBA. Y me pasa que a veces miro en LinkedIn las ofertas laborales, los job description, y si yo soy objetivo, más allá que eso siempre está como, hay toda una estrategia de inflar un poco el nivel de exigencia, y pues si no, obviamente es como doble clic, te mandan 2.000 millones de currículums, generalmente el Sí, 80% no sirve, bueno, toda una discusión pasa, pasa. que no viene al caso porque no somos especialistas, pero más o menos está estudiado. Generalmente es el 20%, de ese 20% haces una limpieza, ya es el 5%, pero yo como que siento que por ahí, en la media, digamos, estoy hablando del universo de LinkedIn, ¿no? Estamos hablando de un micronicho en una sociedad Sí, como determinada. Yo siento que me quedo afuera porque veo que lo tecnológico hoy es como la regla, ¿no? No sé si vos coincidís. Y sí. yo a veces digo, le estamos dando como un poder, no me quiero tirar en contra de los científicos, los programadores, está todo bien, no es una cuestión, digamos, de gremialista, pero le estamos dando como un poder a lo tecnológico, a lo mecánico, o al conocimiento técnico específico, y digo, siento que a veces se está como perdiendo lo analítico, digamos, lo que te aporta la ciencia social. No sé cómo lo ves vos. Sí, es un temón. Es un tema que me encanta y lo charlo mucho con el equipo y con el equipo de People, o de recursos humanos, digamos, de Rocking Data y también con otros profesionales. Hablo mucho de esto con otras empresas también porque eh, tuve la suerte de hace unos 10 12 años de estar en una empresa multinacional que tenía que armar el área de data, para lo cual yo me choqué un montón con esto, porque era, bueno, ¿qué perfiles vamos a necesitar? Y necesitamos gente que sepa hacer todo esto. Y la gente de recursos humanos me decía, bueno, buscamos ingenieros. Y puede ser, pero un tipo de ingeniero particular. Espera, entonces necesitas gente de estadística, necesitas un sociólogo. Podría ser, pero es muy difícil por lo menos en el nicho que yo estoy, es un perfil que se está armando. Es un perfil que pensá que, por ejemplo, en ciencia de datos, la carrera más vieja de ciencia de datos debe tener 3 años. Claro, ¿Entendés? La tal cual. carrera de profesional en ciencia de datos. ¿Qué pasa entonces? Todos los que estamos trabajando hace 10 12 años en este mundo, venimos de diferentes lados. Gente que viene de ingeniería, con una fuerte fortaleza tecnológica,
que yo vengo de ese mundo, gente que viene de la estadística y la matemática. Hay gente trabajando que son doctores en matemática o profesionales en estadística que se dedican a la ciencia de datos. Gente que viene del negocio, economistas, marketineros, que se metieron porque les interesa entender cada vez más sobre los datos. Por lo tanto, en lo que a mí me refiere de lo que nos dedicamos nosotros, viene de diferentes mundos. Y sobre lo que vos decís, yo lo hablo todo el tiempo. O sea, el profesional del futuro para mí es un profesional con altísimas habilidades humanas, digamos, ¿no? El profesional de hoy está como en un mix. Por ahí vas a perfiles más técnicos y encontrás una solidez en eso. Claro. Vas a perfiles más de gente que estudió comunicación y capaz que cuando tenés que construir software no van a ser los mejores para hacerlo, o cuando tenés que encontrar insights, o cuando tenés que incorporar metodologías más estrictas de desarrollo de software para llegar con un tiempo, porque también eh, nosotros tenemos dos filósofos, pero son dos filósofos que programan en Python. Claro, ahí Eh, va. y, que, Claro. y que entienden cómo cumplir un deadline, que entienden cómo se encaja todo su know-how y su cabeza de research en un proyecto específico. Porque si tuviésemos gente que me dice, che, bueno, necesito 2 años para pensar cómo, y yo te digo, no me sirve porque a mí el cliente me pide otra cosa, ¿entendés? Entonces, yo creo, y siempre, y chicaneo mucho también a la gente de sociales, yo estudié periodismo 4 años, me encanta la comunicación, Sí. acá en la Universidad de Lomas. Y por ejemplo, hace poco estaba hablando con un psicólogo en una entrevista y me decía, no, porque yo creo que la gente de ingeniería necesita, en un podcast, que encima en un podcast de él, me decía, yo creo que la gente de ingeniería necesita habilidades blandas para comunicar mejor. Sí, 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 es verdad, le digo, pero ¿no crees que los que estudian psicología necesitan entender un poco más de tecnología? Sí, me dice, ¿no? Claro, Entonces, lógico. viene un poco por ahí, ¿no? O sea, ¿cómo Mm. hacemos? Yo hace 15 años que trabajo o más en capacitación, me encanta todo ese mundo, y veo como que se suele segmentar demasiado binariamente, ¿no? Y no es así para mí. El profesional del futuro va a juntar debería juntar estos dos mundos, y ya no debería haber en una empresa el equipo de tecnología o el equipo de negocio. ¿Pero eso qué significa? Que eso que vos sentís vos es real. Vos entrás a LinkedIn y cualquier persona que trabaje en un área de marketing debería ser una persona tecnológica. Si vos vas a las empresas de avanzada, como Amazon, Mercado Libre acá en Latinoamérica, los perfiles que están en recursos humanos entienden de tecnología también. Entonces, eso que vos sentís es real y para mí es correcto, porque vos pensás que un Excel, vos usas Excel y te parece, casi ni te parece tecnología, ¿entendés? Te parece como usar el calendar o las notas del celular. No te Sí, una parece un frustración. conocimiento tecnológico. Claro. No te parece un conocimiento tecnológico. En el futuro, cosas como la ciencia de datos, alguna parte de la ciencia de datos es una cosa gigante, la parte más general y básica diría, no te va a resultar tecnología, te va a resultar algo obvio de tu trabajo. Y eso es lo que está pasando, y para mí es positivo, porque es una forma también de abrir el juego. Antes yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en esto, tipo en el año 2000, trabajaba en el año 2000, soy muy viejo, trabajaba con equipos que programaban, y los que programábamos era una mesa, todos tipos, todos sabíamos lo mismo, todos habíamos ido a las universidades parecidas, programábamos en el mismo lenguaje. Era una cosa, hasta te diría aburrida en ese sentido. Ahora yo miro el equipo de Rocking Data y tenés una politóloga hablando con un economista, con dos filósofos al lado, gente de ingeniería. Para mí es espectacular. Me gusta que vos, digamos, no haces una defensa corporativa de los nerds, sino que te reconoces como un binario. O sea, sos como Sí. binario, sos un poco humano, un poco robot, ¿viste? Sí, lo que pasa es que lo sufrí, Cris. ¿Sabés que lo sufrí? Porque mi Mm. carrera está bastante asignada por esta cuestión. Yo cuando era muy chico me gustaba mucho la computación, la programación y todo eso. No era un gran programador. Tengo muchos amigos que la mayoría de los que tienen ingeniería conmigo son mucho mejores programadores que yo. Son mejores en matemática, en estadística y tal. A mí me gustaba la comunicación. Entonces en un momento hice 4 años de periodismo, después terminé en ingeniería. Iba a trabajar a áreas técnicas y no era el mejor programador, pero era bastante bueno comunicándome con los clientes y con todo. Entonces me decían, che, qué raro vos, porque no pareces un ingeniero. Pero cuando en una época trabajé medio de periodista, escribiendo contenido para empresas y organizaciones, me decían, che, vos no sos, ni siquiera era periodista, tipo,
sos periodista, escribís bastante bien, pero sabés de tecnología, ¿qué sos? Y siempre me sentí como en ese debate, ¿por qué hay que tomar esas definiciones tanto de te pongo en este cajón o te pongo en este otro cajón? Creo que eso ya fue, por lo menos yo, desde mi lugar, desde mi pequeña ámbito de incidencia, en la divulgación y mismo, por supuesto, en la conformación de los equipos, no tenemos esas diferencias. Che, Fred, ¿y a vos te parece importante que por ahí alguien que no está, que puede estar viendo esto de cualquier lugar de la región o del mundo, porque es YouTube, pero que por ahí no está metido 100% en un negocio que en principio parecería no tener que ver con la tecnología, pero al final todo es tecnológico? Porque fíjate Sí, qué paradoja que yo hoy estoy en la industria, digamos, del derecho. Y si no hubiera sido por la plataforma electrónica para poder gestionar los expedientes de manera digital, no se hubiera podido trabajar de la mm, pandemia para acá. Y, sí, detrás del proceso de trabajo que uno hace como abogado, que obviamente puede ser que estar anclado hace 50 años, que es más o menos parecido, se van incorporando algunas herramientas, pero atrás de esa plataforma, de esa maquinaria que a vos te permitió poder, más no sea, enviar un escrito al juzgado, hay un tecnológico, hay un sí, programador, un nerd, que por ahí no es abogado, ni es juez, ni es sí, fiscal, ni nada, pero que entiende, como decís vos, de derecho, de derecho procesal, o sea, tiene el fundamento de qué es el derecho, entiende cómo se trabaja sobre el derecho, que sería cómo se programa, digamos, para hacer una analogía, y a partir de eso crea una solución, ¿me entendés? sí. Entonces, como que mi pregunta es, bueno, ¿por dónde habría que, para vos, empezar a explorar aquel que, como decimos en derecho, prima facie, o sea, de primera mano, yo no tengo nada que ver con la tecnología, ¿sí? Suponete. Sin tener en cuenta todo lo que te dije recién, que en realidad sí tenés que ver con la tecnología, porque a lo que hagas hay tecnología. Entonces, la persona que ahora dice, bueno, tal vez Freddy tiene razón, ¿por dónde le dirías que empiece a mirar? ¿Qué cosas considerás que hay que empezar a leer, a aprender, a incorporar herramientas? ¿Es programación? ¿Son los datos? ¿Por dónde te parece que hay que continuar la capacitación, digamos? Me gusta, entiendo. Mirá, para mí hay un concepto que seguramente te va a gustar que se llama ciudadanía digital. Bien, Ciudadanía sí, digital. Arranquemos por ahí. ¿Ciudadanía digital qué es? ¿Vos vas a alquilar una casa y vas a firmar un contrato sin leerlo? Ni a palos, ni a palos. no. Me llevo un Cris o le pregunto a algún amigo y digo, che, esto está bien, me están preguntando esto. Uno baja una app, la firma. Uno acepta, no lees nada. Uno putea por Twitter, pero no puteas cuando te tenés cara a cara. Uno pone cualquier cosa en un blog, pero sin embargo, si estás en una entrevista de trabajo, no pones cualquier cosa. ¿Eso qué significa? En los últimos años se vivió la realidad de que la inteligencia artificial y todas estas tecnologías están cotidianamente y que la vida ya no es la vida real de cuando nos juntamos a tomar algo y la vida artificial de cuando estamos en una pantalla. Es toda la misma cosa. Trabajaste online, estudiaste online, conociste gente online. Entonces el correlato digital de nuestra vida es muy importante. Vas a buscar un laburo y la gente te va a googlear y en 10 segundos vas a ver mucho de vos, aunque quieras o no. Entonces, arrancaría por esa cuestión tan básica de la toma de conciencia de esto que estamos hablando. Nosotros ya no tenemos una vida solo del mundo físico, tenemos una vida también en el mundo digital y las dos son importantes. ¿Qué estamos haciendo en ese mundo digital? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué conceptos nuevos hay que incorporar? Bueno, la ciudadanía digital para mí es el concepto elemental, la alfabetización digital, que muchos creemos que es saber usar TikTok y no tiene nada que ver con eso. Eso es usar una red social. No significa que se entienda realmente lo que está pasando atrás de todo eso. Hay una frase muy linda que dice, eh, no le tengas miedo, entender cómo funciona. Porque te hablan de manipulación de redes sociales y televisión y diarios existen hace mucho tiempo que se dedicaron a la manipulación. O sea, la diferencia ahora es que nosotros no entendemos cómo funcionan los algoritmos. Cuando vos empezás a entender, hoy decís algoritmo, preguntarle a 1000 personas, 999 te van a decir, Instagram me escucha. No tienen ni idea que un algoritmo te puede ayudar a predecir si una mancha en la piel te puede ser una enfermedad.
a predecir cuántos casos de COVID van a ingresar en un sanatorio y salvar vidas de personas, a entender si un alumno va a abandonar la cursada y tratar de hacer que ese alumno no deje el colegio. Hay algoritmos haciendo eso. Y la mayoría de la gente no tiene ni idea. Entonces, cuando vos empezás a profundizar un poco más en la conversación, y ahora con lo del mundial y todo eso, mucha gente me dice, la inteligencia artificial nos ganó un partido, y yo digo, hay países como Estados Unidos donde la NFL, el básquet, educaron a la gente en un montón de conceptos sobre el análisis de datos, sobre la estadística, sobre la probabilidad, que está buenísimo también. Yo creo y también quiero pensar que se puede hacer que nosotros en Argentina y Latinoamérica podamos incorporar cada vez más de eso cotidianamente. No solo que seamos usuarios de las cosas, sino también que entendamos en profundidad qué pasa atrás, ¿no? Despertar esa curiosidad para que queramos saber. Sería. Sabés que, como para cerrar, que sé que hiciste un parate en tus 250 millones de call que tenés, eh, a mí me parece un poco esto, un poco el objetivo de hablar con gente como vos que tiene algo para contar, viste, más allá de su laburo, tiene una historia y tiene un propósito claro y un fundamento de por qué hace lo que hace. Es un poco la idea de intentar elevar la conversación de la agenda pública, ¿viste? Eh, Sí, 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 Salirse sí. un poco de lo cotidiano, del microquilombo, para empezar a elevar la conversación y a discutir desde otro lugar, o al menos intentarlo. Porque si no, no hay solución posible. Vos lo mencionaste, nuestra agenda local está contaminada de un montón de Sí. problemas o problemáticas que vienen de hace 100 años. O sea, ¿está bien? Entonces, en algún momento tenemos que por lo menos darnos la posibilidad, aunque más no sea que pensemos diferente, ¿no? Pero empezar a partir, por eso me gustó un poco esto de cruzar el dato con la ciencia social, de decir, empecemos a hablar de soluciones concretas a partir de alguna métrica objetiva, porque si no, retrocedemos 10 años y vamos a ir, en el 2040 vamos a ir discutiendo la posverdad y el sesgo de confirmación, ¿me entendés? Es un poco lo que a mí me obsesiona de estos tiempos. Sí, sí, sí. Hay muchas aristas de este tema. Yo escucho mucha gente adulta que me dice, no, yo no es lo mío la tecnología, pero quiero que mi hijo se ponga en esto. Yo digo, pero pará, si realmente no confías en la tecnología, no te parece algo interesante, ¿cómo querés que a tu hijo le parezca, no? Bueno, Vos ves gente, digo grande, incluso de mi edad, de 40 y pico para arriba, que uh-huh, también cree que porque estudió una carrera, tiene que hacer toda la vida lo mismo. Y hoy totalmente. Sí, eso se sí, desafía totalmente hoy. sí. Se desafía un montón. Yo, de hecho, mi emprendimiento que hoy es Rocking Data y ya hace 5 años trabajamos, yo lo encaré a los 36 años, con una hija, con un trabajo muy seguro y muy bueno, con un gran sueldo, con todas las comodidades que puedes tener. Y nos lanzamos a eso. No digo que todo el mundo tenga que hacer eso, pero sí digo que es un momento distinto a toda la historia de la humanidad para mí. Tenemos acceso a toda la información que querramos, es simplemente tener la curiosidad de ir a buscarla. Y posta que yo hablo con mucha gente de la revolución senior, de más de 40, y un montón de gente que estudió una carrera y dice, che, me di cuenta que esto lo hice 10 15 años, no quiero hacer más. Bueno, hay un montón de oportunidades. En la ciencia de datos, en el trabajo con tecnologías, hay profesiones como el científico de datos que fue elegido 3 o 4 años seguidos el más buscado del mundo. O sea, Mirá, uh-huh, la inteligencia artificial es una de las industrias o una de las ramas de la industria de la tecnología donde más inversión de dinero va a haber en los próximos 10 años, de todo el mundo. Entonces, ¿eso qué significa? Que va a haber margen para hacer de todo y no necesariamente tengas que ponerte vos a construir para otros. Quizás vos sos médico y estás viendo esto y decís, che, no se puede hacer un dispositivo que yo mire qué sé yo, las placas y tal. Sí, se puede, y las mejores ideas van a venir de los que entiendan bien un problema. No van a venir de los tecnólogos, de los totalmente. ingenieros. Van a venir de gente como vos en el mundo del derecho, de gente como la que me invitó a mí al sanatorio médico a decirme, che, ¿cómo podemos entender mejor esto? Que vinieron médicos a plantearme esto, médicos con una cabeza diferente, pero hoy es el momento de esas cabezas diferentes, de esos líderes que lleven el cambio a sus organizaciones, que en general es muy necesario el cambio para hacer mejor las cosas, ¿no?
Excelente. Bueno, Fred, te agradezco por la conversación. Te mando un gran Placer, querido. abrazo. Está buenísimo, o sea, esto, ¿viste? Cortar 20 minutos, oxigenar la cabeza y seguir con el quilombo. Así que gracias por tu tiempo, porque sé que estás a full, tenés más de 50 empleados en la Argentina, que no es poca cosa, y ser emprendedor, Sí. en verdad no sos más que un emprendedor, sos un empresario, y sé que no es fácil, así que te agradezco por tu tiempo Gracias. y por la generosidad que tenés de compartir lo que sabés, que eso no lo hace todo el mundo, y la verdad que en algún lado a alguien le puede hacer reverberancia, lo puede entusiasmar, motivar, y que le llegue. Así que bueno, Fred. Gracias, querido. Bueno, Gracias a vos. Estamos en contacto. Abrazo grande, querido. Chao, Eugenio, cuídate. Chao, capo.